Cuscatlán, y así en diferentes parques, el Simón Bolívar. Y llegábamos y montábamos el drama, ¿verdad? Y en ese entrenamiento, después del drama, había que ir a predicarle el evangelio persona a persona y hacerle el llamado, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mí se me trabó la lengua. Yo tenía pensado todo lo que iba a decir. Y en lugar de decir la palabra que había pensado, saqué una a última hora y salió bien fea. De hecho, salió una palabra fea. Pero a pesar de mi falta y de mi error, cuando le hice el llamado, aceptó a Jesucristo. Dios va a mandarte a hacerte cosas en lo natural y luego Él lo hará lo sobrenatural. Así que sí, Él podía haber quitado la piedra, pero Él no va a hacer lo que tú puedes hacer. Voy a repetir eso. Él no va a hacer lo que tú puedes hacer. Hermano, Dios podía mandar ángeles a limpiar la iglesia. Él podría hacer eso, pero Dios no hace eso. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Así que dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Qué tremendo, ¿verdad? Ya el cuerpo estaba en descomposición. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios tiene el poder de cambiar lo natural por medio de lo sobrenatural y hacer lo que humanamente es imposible. Por eso aquel que cree, hermano, no está limitado a esta tierra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabes tú que hay milagros que Él quiere hacer a través de ti, o tomarte en cuenta, tú haciendo cosas naturales para revelar que Él ha sido enviado por el Padre? No subestimes hacer las cosas materiales. No subestimes una cocina, cocinar, repartir, barrer. Tantas cosas, parte del milagro que se está formando. Verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo inició el milagro? ¿Cómo inició? Quitando la piedra. Estaba en un país, y si les contara la historia, nos tardaríamos mucho tiempo. Pero todo inició cuando esta mujer, el Señor le dijo: cómprale un traje al pastor. Y esa cosa tan sencilla de hacer algo material, pasaron muchos eventos, entre los cuales personas fueron tocadas, salvadas, liberadas, transformadas. Personas fueron embriagadas en el Espíritu Santo por el ministerio de este hombre de Dios. Familias fueron tocadas, restauraciones, liberaciones, llamamientos ministeriales por solamente el inicio de comprar un traje a este hombre de Dios. Cuando finalmente se desenlazó la salvación de alguien en particular, y esta mujer dio testimonio llorando, decía: ¿quién hubiera dicho que por comprarle un traje al pastor todo esto iba a suceder? ¿No te imaginas tú que el día en que estás barriendo ese piso,
ahí iba a caer de rodillas alguien a quien Dios iba a tocar. La silla donde tú estabas poniendo, ¿verdad? Ahí Dios iba a transformar a alguien que está escuchando la palabra de Dios. Pero si no hubieran sillas, no hubieran cosas materiales que se hacen, hay milagros que no sucederían, porque no hay piedras que se quiten. No subestimes tus trabajos naturales, porque son parte, o puede ser parte, de un milagro para revelar al Hijo de Dios en la vida de alguien. Hermano, tú no te das cuenta de las cosas que Dios hace. Uno de los músicos que fueron músicos de Luis Miguel, Héctor y Heriberto Hermosillo, en su momento yo llego a escuchar su testimonio. Y estaba él llegando a una iglesita pequeña y un jovencito daba su testimonio. Probablemente creo que tenía no llegaba a los 15 años, entre 13 y 15 años. Y el jovencito dice, miren, yo no tengo mucho que decir. Solo quiero decirles que hasta aquí el Señor me ha ayudado y me ha permitido nunca apartarme de Él. Y aquí estoy. Y lo está escuchando un hombre que está todo perdido en cantidad de cosas. Y eso lo usó Dios para quebrantarlo y para llevarlo a sus pies. Quiero mostrarte la pesca milagrosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando hacemos simplemente cosas materiales, que Dios nos dice, cosas sencillas. Yo miro esto como la bendición en el ministerio. Como Dios te va a hacer parte cuando haces cosas sencillas. Cuando hacíamos esos teatros, implementábamos el sonido, o sea, no teníamos grandes cosas, pero con todo el corazón, ¿verdad? Ahí andábamos nosotros metidos. Los maquillajes eran improvisados. Teníamos a una hermana, la que salía de diablo, tenía un pelo negro, pero hasta la cintura impresionaba. Era nuestro buen diablo. Y hacíamos tantas cosas y era tanto trabajo. Hermano, pero cuando hacíamos el llamado y mirábamos a la gente llorar, nos quebrantábamos y decíamos, vale la pena. Vale la pena. Era maravilloso. Hermano, no subestimes cada culto. No subestimes cada reunión. Tú no te das cuenta de lo que está pasando en la vida de la persona. Tú no sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero cada culto que se predica la palabra, cada mensaje que está saliendo a los aires, toda esa obra que se haga en la vida de las personas, ¿se acuerdan que cuando un miembro recibe honra, todos se gozan? Hermanos, las herencias y las bendiciones son del cuerpo si lo haces con la actitud correcta. Si tú la haces con gozo, Dios te va a dar recompensa de las cosas espirituales que suceden del trabajo material que hagas. Mira lo de la pesca. Por favor, Lucas capítulo 5 del 2 al 11. Hablando del Señor, dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mi hermano, pareciera sencillo, ¿verdad? Mira, hazte la barca un poquito para allá y la mueve y él se sienta, ¿verdad? A enseñar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Terminó de enseñar. Vaya, ahora rema. ¿Les parece eso espiritual? No, no pareciera, ¿verdad? No pareciera la gran cosa, hermano. Solo rema y echa la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué interesante. Bueno, pero leamos el 5 que me salté. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hermano, hay gente que así ha pasado toda la vida haciendo lo mismo y nada funciona. Pero llega un día donde llega Jesús. Y ese día Él quiere hacer el milagro. Ay, ¿no te gustaría tú ser el dueño de la barca? Que le dijo: hacete para allá, métete mar adentro. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Entonces la red se rompe de tanto pez. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, era tanto pescado que se hundían las barcas. ¿Y cómo comenzó todo? Mueve la barquita. Hermano, si hiciéramos para atrás, cuando alguien entrega su vida a Cristo y vemos para atrás quién lo invitó, quién le habló, qué pasó, tiempo, y retrocedemos la película, a cuánto Dios utilizó para que al final viniera aquí y fuera tocado. Miren qué sucedió. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué impresionante, ¿verdad? Fue tocado Pedro. ¿Cuántas personas hicieron eso de apártate de mí, Señor, que soy pecador? Solo Pedro. Dice el versículo 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermano, cuando Dios hace un milagro, inicia por cosas materiales, pero luego eso afecta a los demás. Este hermano que yo les digo, cuando él estaba lavando trastes, poniendo sillas: Señor, que el que se siente en esta silla, tú lo toques. Cuando estaba haciendo limpieza: que tu presencia, Señor, llene este lugar. Qué cosa, ¿verdad? Ah, bendito. 10. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Y cómo empezó? Mueve tu barquita. Hay alguien, hermano, que va a venir, va a escuchar una palabra y va a decidir: me entrego a Cristo. Y fue la silla que tú preparaste. Tú estuviste involucrado. Oh, que el Señor nos permita apreciar las cosas materiales. En la alimentación de los 5,000, Juan capítulo 6, del 5 al 13, por favor. Es otra historia que revela algunas cosas que suceden cuando la gente sirve. Verso 5: cuando Jesús alzó los ojos y vio que habían venido
a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te imaginas el Señor, verdad? Queriendo despertarles para que se den cuenta de lo que él iba a hacer. Y dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor nos dice cosas, no porque él no sepa, sino para que nosotros nos demos cuenta. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ok, 200 denarios. ¿Cuánto es el salario de un día? Un denario. Estamos hablando de 200 denarios, estamos hablando del salario de varios meses, ¿no es cierto? Así que eran bastantes, ¿verdad? 5,000. Y dice el versículo 8: uno de esos discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Este muchacho ofreció sus panes o no? ¿O será que dijo Andrés: mira, ese muchacho tiene panes? Y él dijo: ofrece los tuyos, ¿verdad? No, yo me imagino que él, mira, aquí tengo esto, ¿verdad? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Hermano, una de las cosas maravillosas de los milagros de Dios es que uno solo hace cosas pequeñitas. ¿Qué puede hacer? Me dio risa cuando un predicador dice que David tiraba con la onda, ¿verdad? Pero lo que pasó realmente, dice él, ¿verdad? Cuando él tiró la onda, que David agarró la piedra y se la tiró. Había un ángel a la par de Goliat que cuando la piedra le iba a caer en la frente, el ángel con el dedo se la metió. Que aquel la tiró, pero el ángel se la metió en la frente al otro. Dios va a hacer maravillas con las pequeñas cositas. No menosprecies ese pequeño servicio a Dios, porque Dios probablemente quiere hacer un milagro. Entonces Jesús les dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, hermanos, sin contar mujeres y niños, y son más las mujeres y los niños que los hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los 12 discípulos. Y los 12 discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? No me puedo imaginar, hermanos, esta escena. ¿Se imaginan? Sacaban peces y sacaban peces y sacaban peces. ¿Cómo era el asunto? ¿Será que les pesaba, de repente se les quitaba el peso y luego pesaba más? Y otra vez, ¿cómo era el asunto? Pero qué extraordinario. Hermano, aquellos que están dispuestos a hacer cosas materiales, en las manos de ellos, Dios va a hacer milagros. No es por ti, es por Él. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de estos pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Qué maravilla! ¿Va? No puedo decir que era para los 12 apóstoles, porque ¿y el niño? ¿Va? No sé qué hicieron con esos 12, pero qué maravilla. Quiero finalizar esta parte de la enseñanza para mostrarte que si tú haces lo material, Dios se va a mover de manera sobrenatural en lo espiritual. Si aprendes a hacer con contentamiento las cosas materiales, Dios va a usar poderosamente la palabra y va a bendecir a otros. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 8, se habla de la elección de los primeros diáconos. Y en esta historia tú aprenderás cómo, si permites
que los siervos de Dios se encarguen de orar y estar en la palabra, y tú les ayudas con las cosas materiales que se requiera en los cultos, en las iglesias, en los lugares, Dios va a honrar su palabra y va a bendecir a otros, y eso será parte de tu bendición. Necesitamos que los hombres de Dios estén ocupados en orar, ocupados en estudiar, porque ellos van a bajar la palabra del cielo que nos va a liberar, que nos va a transformar. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había un problema, no se estaban atendiendo a las viudas como se debería. Y entonces los apóstoles dijeron: miren, pero no es justo que dejemos de predicar por servir las mesas. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y ojo, porque muchas creen que las personas, para hacer las cosas materiales, no importa su carácter, y eso es un error. Los ministerios de ayuda, las cosas materiales que se hacen en el ministerio, deben de realizarse por personas que tengan buen testimonio. Mira lo que dice: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes encarguemos de este trabajo. Debe ser gente que tiene buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. No son personas que venga usted, no. 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mira lo que sucedió: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué tremendo: se creció a la palabra, creció a los discípulos, y sacerdotes obedecerían a la fe. Hermano, cuando los pastores enseñan la palabra y la gente recibe esa palabra, la bendición no es la del pastor, él solo es la cabeza, él solo fue la boca usada por Dios en ese momento. Es el cuerpo quien recibe la bendición. Amén. Así que no menospreciemos esas cosas materiales que se hacen en el reino. Y quiero terminar con esto. Antes de desarrollar tu llamado y ministerio, debes de servir a otros. Voy a repetirlo. Y eso es lo que muchos no comprenden. Antes de desarrollar tu ministerio, primero debes de servir a otros. Por eso es importante servir en una iglesia, servir en una reunión en casa. Mira cómo Esteban estaba atendiendo las mesas, pero mira qué pasó después. 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, después de servir, ¿verdad?, en las mesas, fue promovido a ser un evangelista poderoso de señales, milagros y maravillas. Sé fiel en las cosas materiales y luego Dios te promoverá a un ministerio mayor, a tu ministerio. Y no necesariamente sea apóstol, profeta, maestro, no necesariamente de los 5 ministerios, sino esa parte del cuerpo de Cristo que Dios te ha dado. Oh, que el Señor nos ayude. Terminemos entonces repitiendo las 3 características para aquellos que deben de crecer espiritualmente como ministros de ayuda: buen
testimonio. Que el Señor me permita ser transformado en mi carácter. 2, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en lenguas y ser bautizado en el Espíritu Santo para poder recibir poder para servir y ser perfeccionados. Y 3, llenos de sabiduría, hombres que tengan discernimiento y puedan tomar decisiones y puedan poner por obra y en práctica la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, queremos darte las gracias. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar nuestros ministerios y que en este tiempo que hemos estado hablando del ministerio de ayudas, nos permita, Señor, crecer, descubrir nuestros talentos, servir, ir creciendo poco a poco, ser enseñados, capacitados, instruidos. Ayúdanos a que tu iglesia tenga un ministerio de ayudas fuerte y poderoso, para que, Padre, por tu gracia y favor, Señor, tus ministros puedan enseñar tu palabra, dedicarse a la oración, y todos y cada uno haciendo el trabajo que tú nos has encomendado. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén. Escuchemos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor nos bendiga a todos, mis amados.